Creo que me quedé hablando solo un rato. A ver quiénes están ahorita aquí. Solo 5 personas. Vamos a esperar que se incorporen los demás. O sea, me quedé hablando de la entrevista que recibí y del error que yo cometí en público, pero bueno, ya ustedes están más que claros que no es materia mercantil, no se usa el término factura, que fue mi grave error. Vamos a ver si presento ya para avanzar un poco más el siguiente video. Bueno, han hecho muy pocas preguntas ustedes hoy. Más preguntan en clase que aquí. No sé qué pasó. ¿Será que fue una forma de refrescar? No se van a ir sin antes yo dejarle los 3 links de los 3 exámenes, porque ya para el sábado que viene ya tendríamos hasta la calificación, porque Google se las va a dar inmediatamente. Entonces yo voy a colocar los 3 links de los 3 exámenes para que ustedes puedan irlos presentando. Lo que sí les recomiendo es que el examen no se puede hacer 2 veces el mismo examen, porque él registra el correo electrónico. Entonces les va a dar un resultado y cuando intenten nuevamente hacer el examen, Google les va a decir que ya ese examen ustedes lo presentaron y por lo tanto no les va a permitir el acceso. A ver, preguntas de los que están ahorita aquí participando, de los que quedaron, de los que están ahorita, porque no sé si los demás van a regresar o no. Yo sí voy a continuar porque nos queda un poco de material todavía por ver. No hay preguntas. Vamos bien, muchachos, sobre lo que han ido viendo. Ok. eh, Como la clase hoy es virtual y es de paso internacional, yo me veo en la obligación de mostrar los videos de los miembros de la Hermandad Latinoamericana, y hasta este momento hemos visto a la de Argentina, al de Colombia, vimos al de España. Me corresponde ahorita mostrar al de Panamá, o mejor dicho, Costa Rica, porque ese es un abogado que también se hace llamar allá doctor condominio. Él está registrado como doctor condominio en su país. Es un abogado, es notario, es amigo mío, Ignacio Alfaro. Yo voy a colocar entonces el video de él ya listo para que lo podamos ver apenas se incorporen unos cuantos más. Bueno, ya está casi que la mayoría, ¿no? Aquí no hemos llegado ni a la mitad de los que se estaban incorporando. Y aquí faltan todavía participantes. No sé qué pasó en este segundo link, como que se están agarrando más tiempo de descanso. Ya eran bastantes los descansos. Bueno, en Colombia hay mayor participación o mayor cantidad de participantes dentro de la hermandad, puesto que ellos sí están muy organizados como país en materia de papel horizontal. Tienen muchas instituciones, hacen muchos congresos y inclusive, por lo menos la persona que voy a mostrar ahorita, eh, es Luz Dari Nieto. Ella tiene hasta un periódico allá en Colombia que se llama propio PH. Allá no le llaman condominio, sino PH, porque significa papel horizontal. Para nosotros PH significa penthouse, que es el penthouse de los condominios, pero allá cuando dicen la PH están hablando siempre de propiedad horizontal. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y voy a colocar a Luz Dari Nieto para que ustedes escuchen la presentación de ella, para que la vean. Déjenme verificar el sonido. Ok, ahora sí tiene sonido. Muy buen día. He sido invitada a contarles un poco quiénes somos y lo que hacemos. Mi nombre es Luz Dari Nieto Orozco, soy la directora del periódico Propio, un periódico especializado en propiedad horizontal que es hecho en Colombia para la propiedad horizontal. Soy ingeniera de sistemas con estudios en psicología, diplomado en propiedad horizontal de una universidad colombiana. Llevo 6 años trabajando en propiedad horizontal y esto fue lo que me motivó a crear el periódico.
En Colombia, la propiedad horizontal está reglamentada por la Ley 675 del 2001. Es un régimen de propiedad horizontal que dicta las normas y reglamenta todo lo que tiene que ver con el uso en propiedad horizontal. Los administradores de propiedad horizontal en Colombia, según la Ley 675, somos autónomos, pero siempre contamos con un consejo de administración que hace como parte integral de este equipo de trabajo y conforman pues el órgano de administración de los edificios, conjuntos y todos los centros comerciales. En nuestro país existen las sanciones. Sí hay sanciones para los propietarios, para los residentes que están viviendo en este tipo de edificios, pero deben estar contempladas en el reglamento de propiedad horizontal y los únicos organismos autorizados para sancionar o, digamos, establecer estas sanciones son la Asamblea de Propietarios o el Consejo de Administración. El administrador o la administradora solo ejecuta, es decir, cobra la sanción. Pero esto tiene una condición y es que debe estar en el reglamento de propiedad horizontal, que es elevado a escritura pública, y obviamente se debe seguir un debido proceso para poder ejecutar o hacer efectiva dicha sanción. En Colombia no hay una entidad u organismo que controle, de control y vigilancia para la propiedad horizontal y que, digamos, autorice a alguien a que administre. No. Quienes eligen al administrador son o la asamblea de propietarios en los edificios donde no tienen consejo de administración. Donde tienen el consejo de administración, generalmente es el consejo de administración el que elige al administrador. Y ese nuevo administrador debe llevar unos documentos a las alcaldías locales o distritales para que sea la alcaldía la que le expida un documento que se llama la representación legal. Entonces, ya con ese documento, ese administrador puede ejercer su cargo. En nuestro país se han implementado o, digamos, aceptado después de la pandemia un poco más la tecnología. Hoy ya es común ver que las reuniones de asamblea de propietarios, que las reuniones de consejo, de cualquier tipo, extraordinaria u ordinaria, se hagan por medios virtuales. También ya es un poco más común ver que operaciones bancarias, que se envíen correos, digamos que se ha ido aceptando, aunque sabemos que ya existe desde hace mucho tiempo, pero la hemos ido aceptando y adoptando poco a poco. Nos falta aún mucho, pero creo que ya hemos entrado como en ese nuevo rol. Considero que todos los países tenemos algo en común y es los problemas de convivencia o el cobro de cartera, por ejemplo. Porque considero que es en común en todos los países, aunque cada país tiene su norma, su ley o su reglamentación, en algunos no existe una ley, pero tienen sus normas que han ido adoptando a fuerza de experiencia. Estas dos cosas, la convivencia y las deudas, el pagar la deuda, el hacernos cargo de un pago, asumir la responsabilidad, eso es inherente al ser humano. Y donde hayan seres humanos, habrán conflictos, es mi opinión particular, pero es verdad. Entonces, creo que por eso en todos los países eso funciona de forma muy similar. Y los seres humanos, todos los seres humanos tenemos emociones y estas dos cosas se dan por emociones, sobre todo la parte de la convivencia. Entonces considero que es muy similar en todos los países. Yo tengo un medio de comunicación, como les dije al iniciar, en ese formato de periódico, es el único en nuestro país, se llama Propio, como lo pueden ver escrito en el logo, es PRHOPIO, y es especializado en propiedad horizontal. Ya contamos hemos salido con 24 ediciones, contamos cosas que tienen que ver con propiedad horizontal, le llegamos a todos los sectores de propiedad horizontal, ya tenemos nuestra versión digital
Y también en nuestro periódico la filosofía es, si yo me cuido, puedo cuidar a otros. Por eso creamos un programa que se llama 15 minutos para mí, que es emitido todos los lunes y todos los miércoles, el cual están cordialmente invitados a suscribirse a través de nuestra página web, que es www.propio.com, o en nuestras redes Facebook, que nos encuentran como Propio, Instagram y Twitter, que también es Propio. Y así se vinculan con nosotros, conocen nuestro trabajo y pueden pues hacer parte de estos programas que nosotros tenemos y recibir nuestro periódico que sale cada 2 meses. Están cordialmente invitados para que nos sigan. Y bueno, desde mi corta experiencia, porque yo creo que soy una de las que lleva menos tiempo, apenas 6 años, pero soy inquieta, investigo, entonces si en algo puedo aportar desde mi experiencia y desde mi conocimiento, aquí estaré a la orden para servirles a todos ustedes. Que tengan un feliz día, que todo les salga súper bien y me encanta pues participar de este hermoso proyecto. Ok, en los videos que he estado mostrando, se dieron cuenta que hay muchos comunes denominadores. Esto es solo para el que quiere investigar más en la propiedad horizontal. Ya a nivel internacional van a conseguir muchas herramientas para poder funcionar bien aquí en Venezuela. Porque una de las preguntas que yo les coloqué a ellos era qué requisitos se requiere para ser administrador. Y en algunos países son muy estrictos, en otros no son ni siquiera colegiados. Cualquiera puede administrar condominios en otros países de Latinoamérica. Entonces esto también nos sirve como base de la formación que estamos recibiendo aquí en este diplomado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Queda muy poco tiempo ya. Me quedaron muchísimos videos. Lo que voy a hacer es enviarle los links. Ya para la clase del próximo sábado entramos de lleno en los procedimientos. Me voy a adelantar con el video de los procedimientos para que cuando vaya a clase el sábado ya lleguen prácticamente haciendo preguntas. Voy a montar ya de una vez mi propio video sobre el tema de los procedimientos para que ustedes puedan adelantarnos un poco para el próximo sábado. Ya estoy cargándolo y voy a compartir pantalla ya una vez más. A ver cómo estamos de tiempo. Sí da tiempo de mostrar el video. Perfecto. De los copropietarios. En este módulo de propiedad horizontal 1. En este tema 4 vamos a hablar de esos criterios que están modificados sobre la propiedad horizontal. Y vamos a hablar en particular de los procedimientos que establece esta ley. Son procedimientos que están ligados a la participación de los copropietarios. Y voy a mostrar a manera de ejemplo lo que llamamos las tortas, que son esa imagen que indica cuáles son los porcentajes. A continuación, en este módulo número 4 o tema 4, vamos a hablar de cuáles son esos porcentajes que se deben usar. Por ejemplo, el primero de ellos, hablando de la unanimidad o del 100%, es lo que establece el artículo 7. Yo no puedo cambiar la alícuota de un condominio a menos que esté aprobado unánimemente. Solo así se puede hacer esa alteración. Voy a recordar cuál es el concepto de alícuota. La alícuota es un módulo de participación, tanto en las cargas, en los beneficios, en las obligaciones, en los condominios. Por lo tanto, si eso se debe alterar por algún motivo, se requiere llevarlo a una asamblea para que sea esta la que lo apruebe. Segundo artículo que también menciona que debe ser unánime. En el caso de obras adicionales, más el permiso. El permiso al que me refiero aquí es el que concede la Dirección de Ingeniería de la Alcaldía de la jurisdicción donde se encuentra precisamente ese inmueble. Entonces, tenemos ya 2 artículos para los cuales se requiere unanimidad, que es para cambiar la alícuota y para crear obras adicionales, como por ejemplo otro piso, una terraza, un sótano. Esas son obras para las cuales se requiere que la Dirección de Ingeniería le dé la permisología para poder hacer ese tipo de actividad. Excepcionalmente, no podemos tomar como obra las instalaciones de pozos profundos, puesto que no altera la estructura de las bases, las áreas a usar o emplear para
para el disfrute de ese servicio. Por lo tanto, la instalación de una bomba o un pozo profundo no califica como para interpretarlo como una obra para la cual se requiera unanimidad. El siguiente artículo, que es el 7, es el que ratifica lo que comentamos en el primero de los artículos para lo cual se requiere unanimidad. Y vamos a leerlo. El artículo 7 dice textualmente que a cada apartamento se le atribuirá una cuota de participación con relación al total del valor del inmueble. Es decir, que esa alícuota que se le da, que es un valor de participación, es con relación a ese total del valor. Y ese valor no tiene que ver estrictamente con el área del inmueble. Voy a aprovechar de acotar que no se dice metraje. Metraje es un término empleado en términos de cine, que es el término que se emplea cuando se mide la duración de una película. Eso se mide por metrajes. Pero en el caso de condominio, esa no es el término a emplear. Estamos hablando del área del inmueble, y el hecho de que tenga un área mayor no significa que tenga que tener mayor alícuota. Es una consideración subjetiva de los constructores quienes le establecen este tipo de atribución. Por ejemplo, inmuebles que tienen una mala vista hacia una montaña donde no tienen más perspectiva desde sus balcones pueden tener una alícuota muchísimo más baja que los inmuebles que dan hacia un área del edificio que sí tienen una vista amplia y extensa hacia la ciudad, por ejemplo. Entonces, para poder alterar eso se requiere un consentimiento unánime. Ahora vamos con el artículo 10, que también establece lo de que se requiere unanimidad. Y fue lo que les expliqué de que para hacer un sótano nuevo, una excavación, pero excavación no se refiere a lo de un pozo profundo. En este caso estamos hablando de una actividad que pudiera socavar las bases del inmueble o del edificio, algo que requiere la inspección técnica de ingenieros de esa dirección adscrita de las alcaldías, que es la Dirección de Ingeniería Municipal, que es la que puede autorizar o aprobar algo después que ya la comunidad lo solicitó. Aquí tenemos un ejemplo de a veces la anarquía o de cómo incorporan un piso o un área que es totalmente ilegal. En este caso, una persona de este condominio se dedicó a construir un nuevo piso. Aparentemente, por la información que me dieron, había sido el conserje. Eso, por supuesto, ameritó la demolición de esto, la sanción y la destitución del conserje, porque los edificios ya tienen una altura previamente concebida y aprobada, con permisos ya previamente estudiados y aprobados. Entonces no puede a capricho ningún integrante de la comunidad o del condominio estar instalando nuevos pisos, nuevos sótanos, tomarse un área, un jardín, un patio porque desea anexárselo a su inmueble. Eso no funciona en propiedad horizontal. Lo hacen, pero se puede perfectamente recuperar. Los organismos encargados de esto citan al responsable de ese tipo de actividad para poder establecer los correctivos. Y por último, que son solo 3 artículos para los cuales se requiere unanimidad, para repetirlo, el 7, el 10 y el 29, es lo referente a hacerle modificaciones al documento de condominio. Ya no es la alícuota, sino que vamos a incorporar un artículo o vamos a eliminar un artículo. Eso no se puede hacer a menos que unánimemente la comunidad lo apruebe. En edificios pequeños sí opera ese tipo de actividad, porque es más fácil con un edificio con pocos apartamentos llegar a esos consensos y esos acuerdos unánimes, como por ejemplo los ruidos molestos, la tenencia de mascotas, el hecho de poder compartir o asignar puestos de estacionamientos, o los horarios para las fiestas, los horarios para las actividades que puedan generar ruidos molestos. Hay un sinfín de situaciones para lo cual sí se puede modificar el documento de condominio, pero se requiere acuerdo unánime. Por eso es recomendable tener un reglamento, ya que el reglamento para eso solamente requiere un 75% del total de la alícuota para su modificación. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, una policlínica que usa todo un área común en su terraza para instalar cualquier cantidad de equipos relacionados con la refrigeración. Una total anarquía que ahí es donde amerita precisamente la intervención de una alcaldía para que ordene la forma de establecer este tipo de equipos y ponerle pantalla antisónica para no molestar a los vecinos. Hay reglas, pero para cumplirlas
se requiere mucha supervisión, mucha participación. No se puede caer en la dejadez, en la apatía, donde un propietario no denuncia o no actúa cuando están violando sus propios derechos, aunque no de manera directa, sino de manera indirecta. Es muy común que, sobre todo en los pisos más altos, se tomen terrazas que a lo mejor están designadas como áreas comunes y de esparcimiento para el resto de los copropietarios, y la terraza la anexan a determinados apartamentos de inmuebles, a veces están con negociaciones no permitidas entre los mismos miembros de la junta con ese propietario. Por eso es que es indispensable leerse el documento de condominio y verificar que el contenido y su existencia se haya manejado correctamente. Con la misma mecánica se opera el resto de los procedimientos, para lo cual no se requiere unanimidad. Ahí tenemos, por ejemplo, para lo cual se requiere un 75% o de repente un porcentaje menor. Esos artículos ahí están mencionados. Por ejemplo, el artículo 3, acordar reparaciones y servicios, 3/4 partes de la comunidad, con la intención de que no tenga que ser unánime una reparación o un servicio, y queda abierta la posibilidad de que el que no esté de acuerdo pueda impugnar, que ese es un artículo bien particular que hablaríamos luego, lo de las impugnaciones. Yo me adelanté en cuanto a hablar del artículo para el cual se requiere 75%, pero es como para recordar que todo se debe manejar por alícuota y todo se debe manejar por porcentajes que toman en cuenta la mayoría, excepto, como dice la misma ley, en lo concerniente a un grupo de propietarios. A ellos se les toma como un 100% para que ellos tomen su decisión. Un ejemplo, una decisión que se debe tomar con respecto a solamente aquellos apartamentos que están en planta baja de varias torres. Entonces solamente se reúnen los que están en planta baja y hacen una decisión, y el porcentaje a tomar para una validez o no es en base a ese número de apartamentos de planta baja. No participarían los demás apartamentos porque así lo dice la ley, o lo que es concerniente a unos, a un grupo o a todos. Seguimos. Aquí voy a mostrar un par de artículos que son bien curiosos porque ellos tienen la connotación penal de la ley de propiedad horizontal. Esta ley tiene 2 artículos que hablan perfectamente de lo que es el castigo con pena de prisión, inclusive de 6 meses a 2 años, cuando el propietario del edificio efectúa algún negocio no permitido, en el artículo 31. Artículo 45 de la ley de propiedad horizontal. El propietario del edificio que hubiera efectuado alguno de los negocios no permitidos por el artículo 31 de esta ley será castigado con prisión de 6 a 24 meses. Nótese que es un artículo netamente penal. Está dentro de una ley de carácter civil ligado a la propiedad privada, pero con este artículo procura la ley de propiedad horizontal frenar, en este caso, un tipo de abuso o un tipo de situación delicada en la que pueda incurrir el propietario del edificio, no el del apartamento. Vamos a ver qué es lo que dice entonces el artículo 31. Artículo 31. Los registradores subalternos, jueces y notarios se abstendrán de protocolizar, que significa registrar, autenticar, que en este caso podría ser notariar, como reconocer, según el caso, los documentos de enajenación, que significa ventas, gravamen, que son las hipotecas, arrendamiento, comodato o cualquier otra clase de negociación que verse sobre las cosas comunes. Esas cosas comunes están todas definidas en el artículo 5 de la ley horizontal, que recomiendo leerlo para que sepan cuáles son las cosas comunes. Y aparece una lista inmensa de cosas comunes. Entonces, en resumen, cualquier operación que se celebra violando esta disposición es nula de pleno derecho, y de paso puede ser objeto de la pena de prisión que acabamos de comentar en el artículo 45. Tenemos la imagen del artículo 3, literal C, de la ley de propiedad horizontal, donde habla en resumen, que es lo que se requiere de porcentaje para acordar reparaciones y servicios. ¿Qué dice textualmente ese literal C? Dice: consentir las reparaciones que exija el servicio del edificio y permitir las servidumbres imprescindibles requeridas para la creación de servicios comunes de interés general, acordadas por el 75% de los propietarios en las condiciones previstas en el artículo 9 de la presente ley, teniendo derecho a que se le resarzan los daños y perjuicios. Es un artículo bien particular porque lo único que me interesa para dárselos como materia es que este es el porcentaje que se requiere y exige la ley.
a diferencia de los que son de carácter unánime. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando esos edificios tienen fachadas deterioradas, cambiarle su fachada original, que por ejemplo es pintura, y colocar piedra proyectada, o ponerle tablillas, o ponerle otro tipo de material. Para eso sí se requiere un 75%, porque estamos hablando de una obra prácticamente mayor. No es una modificación de documentos, pero sí se requiere un porcentaje bien alto para aprobarlo por los altos costos que esto representa. Para concluir este tema número 4, vamos a ver a continuación una serie de láminas que voy a solo mostrarlas y hacer algunos comentarios, ya que no es una clase de derecho, simplemente aquí estamos dándole unas herramientas muy básicas a los profesionales inmobiliarios que están haciendo este curso. La idea es que vean que sí, en efecto, fíjense, muchas decisiones se toman en base a porcentajes menores, alícuotas que se suman, pero que den esos porcentajes menores. Un 75% es lo que sugiere, por ejemplo, la ley para, en el caso de acordar lo que tiene que ver con las mejoras y sus suspensiones, o en el caso de la destrucción del edificio. Eso es un artículo que se podía aplicar perfectamente, por ejemplo, en el caso de Vargas, de los Corales, donde aquí tengo una imagen de un edificio que perdió un ala completa, un tercio de su dimensión, y aplicaron ese artículo para poder seguirlo usando el resto de los apartamentos que sobrevivieron a esto. Los apartamentos que quedaron destruidos, por supuesto, lograron con los propietarios recuperarlo. En ese entonces lograron demoler lo que estaba destruido y volver a construir las áreas que necesitaban construir para rescatar sus apartamentos, pero temporalmente la aplicación del artículo que estoy mencionando, que es el artículo 16, fue el que se hizo uso en ese momento. Entonces, como verán, aquí hay una serie de reglas que se deben aplicar. Aquí me voy a detener un segundo en el artículo 39, en la famosa aplicación de la expulsión del propietario no grato, que es un artículo que realmente son dos acciones en una. Primero hay que intentar una acción de daños y perjuicios, y ganando la acción de daños y perjuicios se puede lograr intentar con una asamblea que reúna el 75% la expulsión de ese propietario, aunque esté solvente. Digamos que son anécdotas, está en la ley, son estrategias, recursos que tiene la comunidad para poder salir adelante dentro de su vida cotidiana. El artículo 8, que habla de la división de las cosas comunes, es un artículo que ya sugiere un porcentaje menor, habla de un 66% en caso que se deban dividir las cosas comunes, que tiene mucho que ver con el otro artículo 16 en caso de división. Esto no es algo que se deban aprender de memoria, solo dominen el hecho de que en efecto todos los condominios se manejan es por alícuota. Cualquier tipo de situación es por alícuota, y la suma de esa alícuota es la que permite llevar a decisiones. Un grupito de propietarios, como es el artículo 24, se reúne y ellos suman un tercio, es decir, el 33,33% del total, y pueden obligar a la administradora a que ella celebre una asamblea, la convoque y la celebre. Ese grupo de propietarios adquiere fuerza por encima de la misma junta para generar esa asamblea cuando la junta se niega a celebrarla, o la misma administradora. Si la administradora no hace la asamblea, ese mismo grupo de un tercio, como estoy mencionando aquí en el artículo 24, tiene la fuerza para solicitarlo a través de un tribunal. Y díganme ustedes, ¿creen que un juez no va a lograr una asamblea si él es el que llega a convocarla? Eso tiene muchísima fuerza. No es común, es más por desconocimiento que la gente no lo aplica, pero en efecto tiene sentido porque está en la ley. Ya el artículo 23 es lo que se aplica normalmente en caso de llevar a asamblea a la comunidad. Si en el documento de condominio no menciona nada, esta es la regla. El artículo 23 sustituye el silencio de los documentos de condominio. Si hay una primera consulta y se celebra con el debido quórum, no hay problema, no se pasan a más consultas y ahí queda aprobado. Pero ¿qué pasa si no hay quórum en la primera consulta? Que en este caso es lo que dice el artículo 23, que es la asamblea. Entonces se pasa a una segunda opción, que es la consulta 8 días después. Es decir, que hay un método que establece la ley para poder generar esas convocatorias, y la ley solo en este caso de convocatorias permite
reemplazar o actuar solo cuando el documento de condominio no dice absolutamente nada. Es decir, en este caso la prioridad la tiene el contenido del documento de condominio y la ley habla de un salvo. Es decir, en caso de que no diga nada el documento de condominio, opera esta mecánica. Es decir, que primero se va a una consulta y de no haber quórum, entonces se va a una carta de consulta. Primero se va a una asamblea realmente. Y de no haber quórum es que entonces se va a la consulta, porque eso es lo que reza el artículo 23. De todas maneras, se los voy a leer en este instante porque no está como una lámina y sirve como para ilustrarnos mejor lo que estamos hablando. Artículo 23. Las consultas a los propietarios sobre los asuntos que deben someterse a su decisión conforme al artículo anterior, así como las respuestas de los propietarios respectivos, se hará por escrito. Los acuerdos a la disposición contraria de la ley se tomarán por mayoría de los propietarios interesados, que representen por lo menos 2/3 del valor atribuido, para el efecto del artículo 7 a la totalidad del inmueble o de los apartamentos correspondientes. Esta es una regla. Y normalmente los documentos de condominio acostumbran vaciar esa regla tal cual como la estaba leyendo. Entonces, simplemente yo sugiero su lectura para que puedan concluir con esto en el tema 4. Bueno, ¿qué les pareció? Los que están viendo el chat en este momento están observando que les acabo de mandar los videos de todos los miembros de la hermandad, los que ya vieron y los que no me da tiempo de presentarse. Entre ellos está el que representante de Brasil, Márcio Espímpolo, quien habla en portugués. Yo les sugiero que cuando vean el video de él, creo que no me estaban oyendo fuerte, ahora sí. Ahí están los videos y los links de los miembros de la Hermandad Latinoamericana y estoy colocando los que no pudieron ver. Cuando vean el de Brasil, que es Márcio Espímpolo, sugiero que dentro del video, ahí YouTube les da la opción para que puedan tener los subtítulos y puedan ver la traducción simultánea para que oigan cómo es en Brasil los condominios. Con esto, bueno, terminó la parte internacional con los videos y la mayoría de los videos míos para que ustedes puedan haber tenido un material bien completo, bien repasado. Voy a preparar entonces los 3 links con las 3 preguntas para que ustedes puedan ir respondiendo de aquí al próximo sábado y tengan sus 3 calificaciones. Esto no va para aprobar o no el diplomado, son 3 exámenes muy sencillos, muy visuales, para que Google Form les permite a ustedes solamente con un verdadero, falso o hacer clic en alguna opción y poder responder. Quedan 15 minutos para cerrar entonces el diplomado de hoy. No va a ser hasta las 2, sino hasta la 1, por instrucciones de la doctora Gladys Méndez. Y si quiero abrir los micrófonos y las cámaras para responder las inquietudes y dudas que ustedes hayan podido tener durante toda la presentación que hemos tenido de esta materia. Entonces, estoy a la orden para empezar a escucharlo y habilitarles sus micrófonos. Angeli, ¿tiene algo que preguntar? Profe, respecto a las juntas de condominio, cuando no están inscritas, por lo menos son sociedades civiles, entiendo que se rige por el Código Civil, ¿es correcto? Pero es que para ser junta de condominio tiene que haber sido nombrada por la comunidad copropietaria. No es una asociación civil que se registra. Las juntas de condominio solamente son nombradas en una asamblea. Entonces, ¿cómo puede registrarse una junta de condominio cuando el único requisito que establece la ley es inscribirla en el acta del libro respectivo? No habla de registrar en ningún lado. Entonces, eso es parte del material que ustedes precisamente tienen en el link del evento de ayer. Aquí Jan está preguntando presente por él, ya yo lo mostré un par de veces. Fue un evento público, fue un evento pago en Zoom, y ahí tienes esa lámina que responde lo que tú estás preguntando. Aparece precisamente de que la obligatoriedad que se da en la ley con respecto a las actas es que no se registran, solo se asientan, se inscriben en el libro respectivo. De todas maneras, no sé, no creo que ya no lo haya visto. Está aquí en el chat. Jan, te vuelvo a colocar el link aquí para que todos lo vean. Este link aparece lo que tú estás preguntando, Angeli, y da respuesta a todo el tema tributario.
Yo quise hacerlo muy privado, por eso lo cobré ayer a través del Zoom, y a ustedes se lo estoy regalando, pero para no divulgarlo, y acabo de consultar en mi canal YouTube, y bueno, ya se fue por las redes, está todo el mundo viendo ese evento de Zoom de ayer, de manera pública, libre. Bueno, ahí yo mencioné, aquí, hasta los que no tenía que mencionar los mencioné, así que bueno, vamos a ver los resultados de lo que no quería se va a dar, pues mucha gente está hablando del tema sobre si los condominios tributan o no, si hay que declarar en cero o no, todo eso está en ese video. El del próximo jueves tal vez le puede interesar. Gracias. El del próximo jueves tal vez le puede interesar, se refiere exclusivamente a el tema penal. Implicaciones penales en los condominios puede ser materia nuestra porque no lo da ningún temario y ningún docente en esta materia. Y ahí voy a hablar de una cantidad de implicaciones penales, las difamaciones, las injurias, el tema de las publicaciones en cartelera, el mal uso de las redes sociales. Está interesante. Ya se inscribió un gentío, entonces es el próximo jueves antes de vernos en clase el sábado. Podríamos discutirlo en clase. Si tienen alguna duda, bueno, mi invitación es a que participen. A ver, si tienes algo más que preguntar, Angeli, o alguien más, que levante la mano. Bueno, gracias. Paula, pregunta. Sí, una pregunta, profe. En el caso de irnos al artículo 23, ¿yo puedo utilizar esa herramienta para aprobar propuestas o modificaciones que impliquen un porcentaje mayor del 50%? Sí, claro, porque es obligatorio que hay que respetar el porcentaje que establece. Pero, ojo, el artículo 23 habla de las reglas para hacer la asamblea cuando tus reglas no están en el documento de condominio. Entonces, si ya tú tienes una regla, la ley lo que dice, salvo lo que disponga, en este caso tu documento de condominio, es decir, la ley respeta la libertad que te da tu libre contratación. Tú contratas cuando compras un inmueble y viene con su documento accesorio llamado documento de condominio, tú estás eligiendo bajo qué modalidad quieres tú estar dentro del sistema de propiedad horizontal. Para algunos condominios se requiere 75%, por otros 25%. O sea, los porcentajes que maneja la ley, siempre y cuando no sean violatorios, la ley lo permite. Ahora, cuando hay silencio, entonces aplica lo que dice la ley. Por eso que tú me preguntas si lo del artículo 23 es correcto o no. Es claro, el artículo 23 es una regla básica cuando el documento de condominio no te dice nada. ¿Alguna otra pregunta? No sé si con eso te despejé la duda, Paula, porque vi que normalmente uno se tranca en el tema, pues de yo quiero que se haga en base a lo que dice la ley, pero no, eso es como una huella dactilar, una cédula de identidad. No, lo que pasa es que tuvimos aquí una experiencia que nosotros construimos un pozo y en primera opción fuimos a una asamblea. Y en la asamblea, aunque había quórum, la gente no quiso aprobar el proyecto. Entonces fuimos a una carta consulta. En la carta consulta no llegamos al 75%, que es lo que aplicaría para ese tipo de construcción. Sin embargo, aprobamos el proyecto y el proyecto se dio. O sea, se realizó. Teníamos, creo que era 68 o 70% por ahí de los aprobados en carta consulta. Y con ese porcentaje